muchísimas gracias por haber venido. De hecho, a las 9 de la mañana yo esperaba estar aquí sola, así que, de verdad, es más, si yo hubiese podido, no estaría. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y un sábado a las 9 se agradece. Estamos aquí en el Woman, que para mí es un evento al que no puedo faltar, da igual con lo que me coincida. De hecho, antes de ayer estuve en otro evento. Ya vamos a ver, os pido perdón por... No sé cómo saldrá esto, porque la estuve haciendo súper rápido y demás, pero bueno, como me sé un poco de lo que hablamos, lo iremos improvisando. Así que muchísimas gracias, vamos a empezar. No pasa. El nuevo, es nuevo, es el que me han dado. Si no, le voy dando con el dedo. Bueno. Ahí ahora. Es que pasa al revés. Vale. Muchísimas gracias a los patrocinadores. Ya sabéis que sin ellos pues no tendríamos comida, que para mí es una de las cosas más importantes de los eventos, el que me mantengan alimentada. Y luego, aparte, pues sobre todo a Crosspoint, que es donde yo trabajo, que ha sido recientemente adquirida por Singular y es la unidad de Microsoft en Singular. Así que gracias a todos, sobre todo porque donde yo más he aprendido es en comunidad, tener en cuenta que la mayoría somos consultores, entonces una hora de consultoría viene a costar unos 80, 85, 90. Entonces en estas clases aprovechad para preguntar un montón de cosas que tengáis dudas y sobre todo conocer tecnologías que no conozcáis o cuestiones como la que vamos a ver ahora, que es quién está detrás de un agente, que es algo, por ejemplo, que yo me di cuenta realmente haciendo agentes o con compañeros que estaban creando agentes a diestro y siniestro y nos dimos cuenta de que había ahí una fuga súper importante de seguridad. ¿Qué pasa al revés? Vale. Para los que no me conozcáis, bueno, yo soy Lidia Fernández Nieto, soy consultora en Singular, Crosspoint, y sobre todo me dedico a la parte de infraestructuras en Azure, que es por donde empecé, pues migraciones de OneDrive, SharePoint, redes, despliegues en máquinas virtuales en Azure, o sea, todo lo que viene siendo cloud. De hecho, siempre aprendemos en la parte on-premise, en local, pero bueno, es cierto que donde tú te vas sintiendo a gusto, vas trasteando, ahí es donde te quedas. Y como es una charla un poquillo más informal así, pues, y también un poco más de conectar entre nosotras, yo hace 2 años y medio pues no hablaba delante de la gente, de hecho me da vergüenza absolutamente todo, que me estén grabando, es una prueba para mí porque nunca las veo, lo siento. También sufro de vergüenza ajena, lo digo por Mónica y toda esa gente que va a pasar luego, o sea que también son de mi equipo. Y nada, os animo a todas las que no hayáis dado una charla o que os cueste un poquito más, que os apoyéis sobre todo entre nosotras, hay que buscar aliadas. Muchas veces, como digo yo, entre mujeres hemos sido un poco malas y eso tiene que acabar, ¿vale? Porque se aprovechan mucho de que no haya esa unidad para hacernos débiles y cuando más unidas estemos o cuanto más nos tendamos las manos, más empatía tengamos, pues eso nos va a ayudar a todas a ser mejores y a estar ahí arriba, ¿no? Porque no siempre, no sé si habréis tenido algún jefe, jefa, más bien, que cuando ha llegado a ser jefa ha tenido que adoptar ciertos comportamientos un poco quizás masculinos, ¿no? De puño a la mesa o grito o soy así y tal, para demostrar que merecemos estar ahí. Y es cierto que cuando eres mujer y sobre todo en tecnología, tienes que estar constantemente demostrando que sirves, que vales. Siempre nos ha pasado de, oye, yo digo una cosa y me dice el cliente o alguien, oye, eso no sé yo, tal. Lo dice un compañero, exactamente lo mismo. Sí, vale, sí, lo dice esta persona, debe ser cierto. Entonces, esas cosas que nos hacen de menos, pues tenerlo en cuenta cuando veamos a algún compañera, sobre todo, el tender esa mano y decir, oye, vente conmigo, apóyate, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda, sin echarle cara a la vida, o sea, también un poco ahí, pero que tengamos esa unidad y esa sororidad, que es lo que realmente está demostrando, sobre todo en tecnología, yo creo, no sé en otros sectores, pero yo creo que en tecnología se está demostrando mucho que hay esa unidad y ese apoyo continuo. Y luego pues tengo 2 peques, de hecho ayer tuve el cumple de uno, así que por eso vengo así como un poco de resaca. Y vamos a hablar hoy de, ¿sabes quién es realmente tu agente y qué hace? ¿Por qué? Porque, como os dije, nos damos cuenta de cuando estuvimos creando una aplicación de que realmente no estaba habiendo trazabilidad sobre lo que hacía esa agente. Hoy vamos a hablar de la fiebre de los agentes, que todo el mundo se ha dedicado a... Hemos pasado de usar la IA de hazme un resumen, hazme una foto,
a, venga, voy a crear un agente que no es que me sustituya, pero sí que intente hacer o automatizar todas esas tareas que yo hago más en mi día a día. Ahí nos dimos cuenta que detrás del agente, según cómo se crease, había una identidad u otra. Sin identidad, el resto de la seguridad se cae. Ya sabéis que hay un cambio de paradigma en esto de la seguridad, lo veremos más en profundidad, pero antes la seguridad se basaba sobre todo en la seguridad de red. Cuando tú ibas a una oficina te decían, oye, no conectes el portátil, que nadie se conecte o que no se conecten a la wifi. Teníamos el cuarto del CPD protegido con cámaras, llaves, un cocodrilo alrededor con agua del CPD, tipo castillo, ¿no? Y ahora la identidad se ha convertido en esa nueva barrera, ese primer nivel. ¿Por qué? Porque teletrabajamos desde cualquier parte del mundo, tenemos disponibilidad y accesibilidad a toda la información. De vez en cuando nos conectamos, ya no es tanto la red, sino quién está haciendo qué, ¿no? Tú vas a hacer una auditoría y necesitas ver que ese usuario ha hecho según qué actividades. Luego, el acceso condicional. Como la identidad es ese primer nivel, os estoy haciendo un spoiler de toda la charla, pero acceso condicional es el primer acceso, la identidad, pues vamos a intentar proteger y poner barreras en ese primer nivel. La auditoría, ver, y la trazabilidad, que es también responsabilidad legal. Cuando hay un incidente en nuestra empresa, debemos demostrar, incluso con denuncias, ¿no?, a veces, de quién ha hecho qué y tener una responsabilidad incluso legal o hasta penal, depende de qué se haya hecho. Si alguien filtra la receta de la Coca-Cola, estamos hablando de cosas serias. Y luego vamos a intentar hacer un checklist de cómo podríamos solucionar todos estos problemas. ¿Cómo voy? A toda mecha, ¿no? Vale, todo el mundo está creando agentes. Tanto en Copilot Studio como Azure Foundry, GitHub y sobre todo Power Platform, que fue por donde nos dimos cuenta, una compañera y yo, Marta Álvarez, que hoy no ha podido estar, pero nos dimos cuenta de que se estaban creando un montón de agentes que estaban haciendo según qué actividades y le dije, oye, ¿por qué Íñigo ha hecho esta tarea? Porque no era una persona de Power Platform, no tenía nada que ver con lo que estaba realizando la gente y claro, dije, no, es que pone que lo ha hecho Íñigo. No, Íñigo, pues si él no toca nada aquí, y yo, pone que lo ha hecho Íñigo. O sea, yo al principio pensé, le han robado la identidad, nos volvimos locos, intentamos ver que aquello que estaba pasando no era normal. ¿Qué pasaba? Que Íñigo era quien había creado el agente, pero lo había dado o lo había distribuido para que lo usase cierta parte de la empresa. En ese momento, como no puso la identidad al agente, lo que estábamos viendo es que ese agente estaba actuando en nombre de Íñigo, independientemente de quién lo usase. Imaginaos lo grave que podría ser esto, ¿no? Sí, vale. La realidad de muchos despliegues. Yo sé que los desarrolladores es un perfil así goloso, de hecho yo si tuviese que atacar un perfil atacaría el de un desarrollador. ¿Por qué? Porque normalmente tienen acceso a cierta información y tienen permisos de ciertos despliegues, pero quizás no están tan concienciados muchas veces con todo el tema de infraestructuras, todo el tema de seguridad, y desde luego lo único que quieren es que funcione, que compile y que aquello tire para adelante. Entonces, si yo tuviese que robar unas credenciales o quisiese hacer cosas, pero a lo mejor si me las roban a mí, pues va a ser un poquillo más complicado porque me voy a dar cuenta, porque voy a tener ciertos patrones más localizados. Pero un desarrollador es un perfil con, ya te digo, ciertos accesos que nos va a permitir hacer ciertos despliegues en infraestructuras y no va a ser tan consciente de que le están quitando la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Íñigo vio que funcionaba. ¿Qué pasaba? Que si ponía el agente con su identidad, no lo podía usar Pepito. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, pues le dejó con permisos de desarrollador global. Perfecto. ¡Funciona! Ya puede usar toda la compañía el agente. Perfecto, es perfecto, Íñigo, está adentro. Entonces, ¿qué pasaba? Que aquel agente realmente estaba actuando en su nombre. Y él, pues bueno, no lo vio así, mencionable, ni cuestionable. Pero ¿quién es realmente tu agente? Cuando le estamos diciendo que el agente siempre tiene que tener asociado una identidad, es por algo, ¿vale? Y es sobre todo porque luego todo esto va a afectar en que un usuario, por ejemplo,
tenga accesos de condicional. Nosotros desde la parte de seguridad, cuando decimos a un usuario, oye, solo si estás conectado en esta red, solo si estás dentro de este dispositivo gestionado, solo si estás logueado con un doble factor o los factores que queramos para saber que tu identidad realmente es la tuya, que puedas acceder a esto, es por algo. Si le quitamos la identidad, ya nos lo cargamos. Permisos y privilegio mínimo. Si tú tienes acceso a la receta de la Coca-Cola con tu identidad, en el momento que pongamos otra identidad, eso nos lo cargamos. La auditoría y trazabilidad. Yo tengo un caso muy cercano, personal, una prima mía que le hicieron un phishing en el trabajo. Entonces ella clicó y lo típico de hazme una transferencia, soy el CEO y demás. Esas cosas pasan. O sea, si siguen, yo hay veces que veo, digo, pero este phishing, por favor, digo, pues si se ve claramente, bueno, si siguen mandándolo es porque funciona, o sea, que cuidado. En este caso sí que estaba bien preparado, era alguien de confianza, habían modificado un poco la cuenta para que se pareciese igual, pero no lo era. Total, hazme una transferencia con este dinero. Total, que ella, que trabaja en finanzas, se le está pidiendo su jefe, que es normal que le haga una transferencia de 14.000 euros, lo cual también era normal, que no es que estamos hablando de, te quiero decir, cosas en tu día a día normal, o sea, tenían acceso a cierta información realmente verídica que nos podrían engañar. Porque cuando nos escribe una cuenta de correo con un dominio de jamala, pues entendemos rápidamente que no es esa persona. Pero cuando es el correo de tu CEO, supuestamente tu jefe, que te pide todos los días realizar esa acción, pero es un número de cuenta el que tú no puedes comprobar de ninguna forma si es verídico o no, entras, pasó. ¿Qué pasa? Que en esa auditoría se vio que esta persona había hecho esa transición. Y gracias a eso, pues luego se le pudo denunciar o los problemas que tuviese. El caso es que sin auditoría, si vamos a ciegas, cuando hay un problema de ciberseguridad, de identidad, de cualquier cosa, si vamos a ciegas no podemos saber quién ha sido. De hecho, cuando tenemos un ataque de phishing o ciertos problemas de seguridad, lo primero que vamos es a la auditoría de ver y tener esa trazabilidad de lo que ha pasado con ese usuario, a cuánta gente se lo ha enviado, podemos avisar ya a la gente que se lo ha enviado, o sea, no tenemos que decir, mándale a todo que me han hackeado, no, oye, hemos visto que se lo ha enviado a estas cuentas de correo, vamos rápidamente a bloquear esos emails, a avisar a esas empresas, a avisar a esos usuarios directamente. Y por supuesto, responsabilidad de cumplimiento, como decíamos antes, todo sin identidad, ¿quién ha hecho esa transferencia de 14.000 euros? No sabemos, no pasa nada. Despedimos a todos, necesitamos tener esa trazabilidad. Imaginad cuando Íñigo creó ese agente, lo que estaba haciendo sin ser realmente consciente y con toda la buena intención del mundo, pero todo el trabajo que estaba tirando por la borda y aparte, sino que tuviese cierta responsabilidad. Pues en ese caso la gente no estaba haciendo cosas malas, pero podría estar haciendo cosas malas y decir, Íñigo, aquí pone que lo has hecho tú. Así que para mí tú eres el responsable de esto. Sin identidad se cae el castillo, absolutamente todo lo que acabamos de comentar. Se cae el acceso condicional, puedes tener permisos y datos, la auditoría es simplemente reforzar un poco el mensaje anterior. ¿Cómo podemos solucionar un poco todo esto que está pasando y cómo controlar desde el tema de los agentes? Quizás esto es ya más para las personas administradores de sistemas o que se encarga de la seguridad de los agentes, pero bueno, también el resto de usuarios ser conscientes de la importancia que tiene esto, porque de hecho quien hizo esto era una persona de Power Platform, o sea que no era una persona de seguridad. Para la gente que administra las identidades, pues por supuesto controlar desde Entra ID, que sabéis que es el proveedor de identidades de Microsoft, pero bueno, sé que este evento no es únicamente de Microsoft, pero que cualquier proveedor de identidades, yo en ese caso manejo Entra ID de Microsoft, pues podemos poner un Service Principal, un Agent ID, cada agente que tenga obligatorio, es decir, bloquear que la gente pueda crear agentes sin identidad, es decir, se puede forzar, de hecho ya se bloqueó, porque claro, está muy bien porque funciona el agente cuando no tiene identidad, porque absolutamente todo el mundo puede usarlo, pero que ciertas identidades no puedan usarlo tiene una razón. Si tú le estás diciendo a un agente que puede consultar todas las facturas de tu empresa, pero Marta, el usuario Marta, no tiene acceso a las facturas de empresa, con el agente sí estaría teniendo acceso. Y si Marta no tiene acceso a las facturas, es por algo.
El acceso condicional aplicado a agentes, igual que cuando le estamos diciendo a la identidad, oye, hasta que no te verifiques 2 veces, hasta que no te conectes desde esta red, hasta que no hagas el pino puente, no puedes entrar a los datos, pues con el acceso condicional le podemos decir, oye, cuando sea un agente necesita tener una identidad verificada, es decir, ya no usar el agente porque sí, sino que le estamos pidiendo logarse. Si el agente ha sido creado con el perfil de Íñigo y tenemos un acceso condicional, le va a decir, oye, te tienes que loguear como Íñigo para usar el agente. Como esa persona no va a tener ese acceso, el acceso condicional va a bloquear ese intento de acceder como Íñigo. Bloquear las ubicaciones de riesgo. Si nosotros trabajamos normalmente desde España y detecta que estás en Rumanía, pues sospechoso, normalmente no te va a dejar entrar, ¿vale? Y por supuesto integrar las señales de riesgo y protección para frenar el ataque comprometido. Yo siempre digo siempre lo mismo, más que bloquear está bien y por supuesto es necesario, muchas veces intento educar. Hay que educar al usuario porque en este caso Íñigo su intención para nada era vulnerar todo lo que hemos visto, sino simplemente que cuantas más personas pudiesen usar el agente para facilitar el trabajo, mejor. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es bloquear y sobre todo mostrar un mensaje de decir, oye, que sepas que estás intentando acceder con un agente o te tienes que loguear, o sobre todo en la parte de información, de protección de información, que es donde soy más especialista, cuando alguien está intentando compartir de forma externa ciertos documentos de OneDrive o, oye, te mando mi DNI, pues mostrar un mensaje de, oye, estás intentando enviar esto, ¿estás seguro? Luego se lo bloqueo, sí, pero de entrada intento educar a la gente. ¿Por qué? Porque cuando a una persona se le bloquea el acceso por un sitio y realmente quiere hacerlo, lo va a hacer, pero por otro lado. Entonces ahí perdemos toda la visibilidad y la auditoría que yo necesito. No, es una especie de gran hermano, pero no como un control policial, sino como un control de quiero saber lo que está pasando con mi información y si yo le estoy bloqueando esto, sé que me lo va a hacer por otro lado que yo no estoy bien. Entonces le dejo que me lo haga por ese lado para decir, oye, que sepas que he visto que ha pasado esto, no sabe por dónde lo he visto, no sabe realmente qué es lo que he visto, pero ya sabe que está ahí, digamos, un poco, es que no quiero sonar un poco como policial ni vigilar a los compañeros porque no va por ahí, sino va más de tener una monitorización y una trazabilidad de nuestra información, qué está pasando con ella. Jope, para las 9 de la mañana, vaya tralla, ¿eh? Permisos mínimos. ¿Cuánto me queda? Vale. Igual, yo tengo una cuenta de Global Admin, si alguien tiene una identidad o me hackea la identidad, pues intentar que en ese acceso tenga el mínimo privilegio. No siempre necesito el permiso de Global Admin en mi día a día, en mis 24 horas de trabajo, no, bueno, 24 horas, 12, ¿no? Media jornada. Entonces, si alguien accede a mi cuenta, en ese momento no tener activado el permiso de Global Admin. La auditoría de trazabilidad, que ya lo hemos hablado, la responsabilidad, el no ha sido nadie no nos vale, porque normalmente las empresas necesitan buscar una responsabilidad, ya sea para ser despedido, para poner una denuncia, y sobre todo, ahora que están con la NIS2, que es la Ley de Ciberseguridad Europea, o el Esquema Nacional de Seguridad, ya se están poniendo un poquito las pilas con todo el tema de la seguridad, sobre todo de los datos, que a mí me llaman cada 2 por 3 de no se sabe dónde ya, y poder decir, oye, te voy a denunciar porque esto ha pasado, tengo pruebas, tengo una evidencia, tengo una trazabilidad de tu identidad y sé que Íñigo con ese agente ha hecho no sé qué actividad, poder demostrarlo. Por eso, desplegar agentes de ella sin identidad no vale. Yo sé que funciona, que va muy bien, porque dice, jope, es que lo he creado y puede usarlo absolutamente todo el mundo. Pero estamos de verdad incumpliendo, y ya no solo incumpliendo, sino poniendo en riesgo toda la estructura y seguridad de nuestra empresa y la información, que es un valor. Ya sabéis que los datos es el nuevo petróleo, y es verdad. El otro día, no sé si habéis visto un programa de televisión, no me acuerdo cómo se llama, del youtuber este que hay en la 1, luego lo hablamos. Ese. Y claro, habían robado unos datos y lo estaban poniendo a la venta, pagaban unos 3.000 euros por datos, eran muchos datos, ¿vale? Pues color favorito, dónde vives, tu comida favorita, todo. Y claro, se venden por una cantidad de dinero bestial, ¿no? Eso, al fin y al cabo, si tú tienes una empresa de laboratorios y quieres saber cuánta gente tiene alergia, en fin, datos y datos que valen muchísimo dinero.
Checklist para llevarnos a casa, pues inventariar todos los agentes, ahora que ya sabéis, y sois todos desarrolladores, vamos a nuestra casa, vemos todos los agentes que tenemos y a ver cuántos han creado con identidad de desarrollador, y esto no solo pasa en Power Platform, pasa en Business Central, pasa en todas las aplicaciones, que nuestros agentes le podemos crear con permisos de desarrollador, y eso absolutamente va a hacer que quien use nuestro agente va a usarlo con nuestra identidad, ¿vale? Y luego, pues, asignar cada uno una identidad, aplicar las políticas de acceso condicional, eso ya sería más desde la parte de administración de sistemas, recortar permisos también a la parte de responsabilidad, activar la auditoría y, por supuesto, yo lo que haría sería no permitir el crear agentes sin identidad. ¿Qué pasa? Que quien está creando agentes normalmente es un desarrollador que necesita crear agentes y probar cosas. Entonces, por eso digo que va más a una parte educacional y responsable. O sea, yo tengo un Global Admin, tengo ciertas responsabilidades, podría hacer lo que me da la gana y no lo hago, ¿no? Porque somos profesionales, somos trabajadores y mi trabajo precisamente es ese, pues hablar con los desarrolladores y contar que tienen esa parte de responsabilidad y que no deberían crear agentes de esa forma. Así que muchísimas gracias, perdonad la tralla, esta es mi red social, así que nada. ¿Qué tal? ¿Preguntas? Dime. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla, ha estado muy bien, no ha sido una tralla, ha estado muy bien. Y bueno, lo que me gustaría preguntarte es, ¿no crees que con todos los que son me salí casi en inglés. Los agentes adaptados de ChatGPT anteriormente, por ejemplo, o los GEMS, etcétera, etcétera, y ahora los agentes, ¿no crees que el foco está volviendo un poco a lo que es la lingüística? Algunas de las áreas de lingüística se está volviendo a poner de relieve la necesidad de esas cosas. ¿Pero a qué te refieres? De que una vez me llamaron para ser lingüista de IAS, o sea que cuidado. Sí, está claro que al nivel lenguaje y de cómo te pide las cosas me he dado cuenta que, por ejemplo, la IA me persuade, me intenta convencer, ¿cómo digo yo? Me manipula a veces, ¿no? Un poco, me hace la pelota y digo que no somos amigos, o sea, corta el rollo y relaja. Sí, es posible. De hecho, yo creo que el futuro, y no tan futuro, está en que cuando tú le preguntes cosas a la IA, te va a intentar convencer de cosas, de comprar productos. Ahí es el siguiente paso. De hecho, yo muchas veces digo, oye, ¿cómo puedo cambiar esta pieza del coche, de la moto, tal, no sé qué? Y dice, esto sí, mira, tienes este líquido, y me muestra un líquido, digo, ya empiezo, ¿qué pasa? Que empiezo a desconfiar. Entonces, también, sí, desde luego, el factor humano es para mí el futuro en cuanto a persuasión, manipulación, y la IA, sin duda, yo hablo mucho más con la IA que con mi madre, ¿sabes? O sea que sí, desde luego que sí. ¿Más? ¿No sois desarrolladores? Ya no pasa. Bueno, quería dar otra vez gracias a los patrocinadores y sobre todo comentar este tema de que dónde van los beneficios de las entradas, porque a mí la verdad que estos tipos de eventos, no sé si habéis ido a otros, pero muchas veces las entradas son más de 200 euros, donde todos son voluntarios, la comida viene de patrocinadores, digo, jope, y cobras la entrada a 200, 300 euros, cuidado. Así que sepáis que el beneficio 100% de la entrada es para esta fundación, así que eternamente agradecido al evento y a los organizadoras. Muy bien.